Muy bien, entonces ahí les comparto la presentación. Vamos a iniciar con lo que corresponde al argumento inductivo. En esta ocasión veremos, como ya habíamos mencionado anteriormente, que el argumento inductivo es aquel que es contrario al argumento deductivo. Si a ustedes les quedó muy claro ese tema de cómo funciona o cómo se estructura un argumento deductivo, entonces no creo que tengamos mucho problema al entender el argumento inductivo. ¿Cómo va este argumento inductivo? Primero hay que pensar cuál es como la intención del argumento inductivo, cuál sería la forma en que se va a, pues de algún modo, a comprender y cuál es su utilidad. Entonces, pretende no que sus premisas sean fundamentos para la verdad de su conclusión. Eso quiere decir que no siempre todas las premisas te llevan a una conclusión verdadera o tengan una relación intrínseca y única, ¿no? O sea, como en el argumento deductivo lo observamos, necesariamente la conclusión nace de las premisas y en el argumento inductivo no siempre la conclusión va a nacer de todas las premisas. Puede haber una premisa que dentro de este orden pueda salirse, ¿no? Entonces, solamente que sus premisas proporcionen cierto apoyo a la conclusión. O sea, las premisas sirven como para guiarnos a nosotros, para generar una inferencia de carácter inductivo que busque una generalidad, pero no necesariamente tiene que ser una cuestión absoluta o universal como en el caso del argumento deductivo. Ahora, también en su conclusión podemos analizar que se generaliza una propiedad observada en un número suficiente de individuos de una clase, atribuyéndola a la totalidad de los miembros de esta. ¿Esto qué quiere decir? Si decimos, la última película de los Avengers fue muy mala. La película anterior también fue muy mala. Eso quiere decir que, ¿sí? Dentro de esta clase de las películas de los Avengers o los Vengadores, es muy probable, ¿sí?, que la película próxima o todas las películas que han salido últimamente van a ser malas. Eso quiere decir que nosotros estamos induciendo esa conclusión. No, es una conclusión hipotética, si se fijan, ¿no? Generalmente hay 4 rasgos que implican la inferencia del argumento inductivo. Ahorita los vamos a explicar. Entonces, ¿queda claro hasta aquí? No sé si ustedes tengan alguna duda hasta aquí. No, profe, todo bien. Ok, muchas gracias. ¿Cómo se razona desde la inducción? Esto es bien interesante porque podemos pensar que la lógica, no, pues son puras fórmulas, ¿no? La lógica es una forma de, pues de algún modo, analizar el lenguaje, pero ¿cuál es el sentido primordial
de analizar un lenguaje, de analizar los razonamientos a través de la argumentación. Pues primeramente hay que pensar en quién es el que fomenta este nuevo estilo de argumentación, contrario a lo que se había practicado durante milenios, incluso con Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles es acuérdense que es el padre del silogismo y es el que de algún modo formula el argumento deductivo. Entonces, cuando pensamos en argumento inductivo debemos pensar en Francis Bacon. ¿Sí? Francis Bacon fue un filósofo inglés de la etapa de 1600, ¿sí? Más o menos del 1600, 1500, 1600, durante la ilustración inglesa, ¿verdad? Entonces, él va a formar un método que vaya a desarrollar un pensamiento científico distinto, porque anteriormente la ciencia se convertía más en una traducción de lo que decían otros científicos u otros pensadores. Y lo que hace Francis Bacon es decir que todo método y toda ciencia, todo conocimiento se puede cuestionar, todo se puede analizar desde un punto de vista contextual e individual. Entonces, lo que hace él es pensar en que todo es comprobable, ¿no? Y se puede comprobar a través de qué? A través de la observación. Entonces, cuando uno se pueda autoafirmar como un investigador o como un filósofo o como un científico, debe pasar por ese procedimiento, que no quiere decir que esté contrario o que vaya a olvidarse del argumento deductivo, sino que también va a participar de él. De hecho, para generar argumentos deductivos o para generar afirmaciones de carácter universal, aunque sean hipotéticas, necesitas pasar por la inducción, porque la inducción es un procedimiento. Ahorita lo vamos a ver ya allá con peras y manzanas para que esté más fácil, ¿verdad? A lo mejor aquí lo vemos así, como que un poco teórico. Entonces, decimos que en el argumento inductivo sugiere una nueva información al aventurar una generalización o atribuir características a casos no observados, como el caso que yo les conté ahorita, ¿no? O sea, no todas las películas de Hollywood son malas, ¿no? Las películas de los Avengers son malas, pero nosotros, dentro de nuestra experiencia muy personal, podemos afirmar que sí lo son, porque todas las películas que hemos visto son malas o son buenas, ¿no? Ya depende de ustedes. Ya sabemos que el juicio y eso de decir que es bueno y que es malo, pues uno lo puede manifestar a su antojo. Entonces, se tiene que Francis Bacon es uno de los mejores o los más grandes impulsores, pues lo hizo a base del llamado método baconiano, ¿sí? No se debe dar por sentadas acepciones que no se puedan comprobar por medio de la observación, ¿sí? Eso quiere decir que no podemos nosotros generalizar sin poder haber pasado por un procedimiento. ¿Sí? Ok. La verdad es siempre una experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Para Francis Bacon solamente podemos desarrollar un conocimiento por medio de la observación. Eso sería, contrario a la lógica aristotélica, un método de análisis sobre datos particulares que sustenten una afirmación general. ¿Ok? Entonces ya nos queda bien claro que el argumento inductivo va a ir de casos particulares a una afirmación o una inferencia de carácter hipotética o de carácter causal o de carácter condicional también, ¿sí? De modo general, ¿verdad? Que va a generalizar, va a decir va a hacer una afirmación o una acepción a partir de la observación. Por ejemplo, en el ejercicio que les pusimos en su Classroom o en el manual viene este cuadrito. Ahí está bien claro cómo funciona la estructura, ¿sí? del argumento inductivo, o si lo podemos ver así como algo simbólico, ¿verdad? Entonces, el individuo A pertenece a la clase X, tiene la propiedad P. Ok, aquí tenemos nuestra clasificación. Individuos, propiedades y clases. Entonces, el individuo A pertenece a la clase X, ¿sí? Y tiene la propiedad P. O sea, que nosotros, siempre que pensemos en X, va a ser aquello que es como esa información nueva que nosotros que tratamos de buscar, ¿sí? Que tratamos de extraer de la observación,
¿verdad? Entonces, decimos que el individuo B también pertenece a la clase X y tiene esa propiedad P, y el individuo C pertenece a la clase X y tiene la propiedad P. Por lo tanto, es muy probable que todos los individuos que pertenecen a la clase X, ¿sí? Es información nueva, ¿sí? Tienen la propiedad P. O sea, la propiedad es lo que le estamos atribuyendo a la clase, ¿se fijan? La clase es como esa clasificación, por ejemplo, es decir, de, pues no sé, del mundo animal, del mundo humano, de la realidad o de las cosas que nosotros podemos inventar también, ¿no? Entonces, siempre estamos persiguiendo información nueva. Aquí está el ejemplo muy claro, ¿no? Juan, o sea, A, que es el individuo, ¿sí? Juan, es un recién nacido, esto quiere decir de esa clase, acaba de nacer o es un adolescente, o estudia en el Cebetis, o es un profesor, o hace deporte, o es futbolista, o es astronauta, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y llora cuando tiene hambre. Entonces quiere decir que esa propiedad P es lo que nosotros estamos buscando como rasgo característico y que nos va a decir que la clase X siempre va a tener esa característica P, ¿no? Entonces estamos buscándolo como quien dice, como una forma de comprobar. Cuando a ustedes les vaya a tocar hacer una investigación en alguna materia de especialidad que tengan que investigar sobre algún fenómeno, ya sea físico o humano, ¿sí? Entonces tienen que pasar por este proceso. Este proceso es bien importante porque todos nosotros podemos decir, es que la, no sé, la deserción escolar es una condicionante para las adicciones, por ejemplo, en una investigación social. Digo, no, pues es que el abandono de la escuela quiere decir que los alumnos van a drogarse, ¿no? Que van a irse a la calle a ser maleantes. No podemos afirmarlo de cierto todo, ¿verdad? Tendríamos que agarrarlo a cierto grupo de personas para estudiarlo y no podemos afirmar absolutamente que todas las personas que no estudien van a terminar siendo criminales. ¿Sí me explico? Entonces, nos ayuda también el método inductivo a de algún modo inferir cuestiones que son probables, ¿sí? Mas no son absolutas. Esto es bien importante. A lo mejor dentro de un estudio de campo, si ustedes quieren identificar qué aspectos del grupo de primero C podrían analizar, por ejemplo, eh, cómo se están llevando entre ustedes o ya cuando regresemos a las clases, cómo es el grupo, cómo se comportan, también podría ser a través de esto. O sea, uno puede estudiar que Juanito se comporta de tal modo y Juanito es un adolescente, por ejemplo, y se comporta de tal modo. Oscar también es un adolescente y se comporta de tal modo. Silvia es una adolescente y también se comporta de tal modo. Entonces, probablemente todos los adolescentes tienen esta característica. Entonces, nosotros ya podemos afirmar o testificar una tesis, una afirmación sobre algo, y lo cual sabemos que es probable, ¿no? O sea, es lo más importante aquí que debemos distinguir es que no, como en el argumento deductivo, en este argumento inductivo no podemos afirmar absolutos. Bueno, aquí está otro cuadro donde explicamos cuáles son las características de las inferencias. Sabemos que una inferencia es aquello que deviene de las premisas. Nosotros tenemos varias premisas, ¿sí? De clase y de características. Y nosotros vamos a traducirlas y apropiarlas a partir de una inferencia, que es lo que nosotros extraemos de las premisas. Entonces, puede ser una cuestión de generalización, ¿sí? Lo que quiere decir que son conclusiones generales a partir de una serie de casos. Ahí les ponen un ejemplo, es el 10% de los encuestados votará a X, el 10% del censo votará a X. O sea, quiere decir que estamos generalizando que de los encuestados que son parte del censo, el 10% votará a X. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, tratamos de generalizarlo desde un sentido de observancia y luego ya de inferencia inductiva. Esto es una inferencia inductiva. Todas son inferencias inductivas, pero tienen diferentes características.
Acá, por ejemplo, la correlación de fenómenos conduce a establecer relaciones de causa-efecto entre ellos. Fumar provoca cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es la causa y el efecto, ¿no? Entonces, siempre fumar provoca cáncer, pues no sé, hay que pensar, hay que investigarlo. No sabemos si realmente sea cierto, pero es una gran posibilidad que en la mayoría de las personas que son fumadoras o fumadoras pasivas, el cáncer es un riesgo muy latente, ¿no? Y aquí está la causa y el efecto, o sea que siempre va a originarse algo a través de una acción, ¿sí? Luego, la analogía, la extrapolación de coincidencias en función de semejanzas. Esto es bien interesante porque, de hecho, lo vamos a estudiar más puntualmente en las siguientes sesiones, porque la analogía es otra característica de argumento que se puede distinguir también de las inductivas, aunque también se reconoce como parte de las inductivas, porque si vemos la clasificación general, en toda la lógica argumental solamente existen argumentos deductivos e inductivos, y de esos vienen muchos otros, pero la analogía particularmente es una forma de comparar características y tratar de, pues tratar de establecer como un criterio de semejanza. Sí, aquí estamos buscando qué se parece a qué. Aquí, por ejemplo, nos dan una idea bien interesante. Los perros de raza A, B y C tienen el hocico achatado y muestran dificultades respiratorias. El perro de raza D tiene el hocico achatado, por ello tendrá dificultades respiratorias. Si se fijan en la analogía, nos vamos también pues no sé, a analizar los diferentes casos, el A, B y C, y luego compararlo con el D, que también tiene esa característica, o sea, esa clase que tiene esa forma, ¿no? O esa posibilidad, ¿sí? Entonces, también los perros de raza, el perro de raza D tiene psicochato y por eso tiene muchas dificultades respiratorias, ¿no? Entonces, también la analogía, acuérdense, es comparar. Inferencias hipotéticas es explicaciones basadas en supuestos. ¿Qué son supuestos? Que son cosas que no existen, pero que nosotros creemos, ¿verdad? Que nosotros podemos afirmar parcialmente. X aparece vestido con una etiqueta, se encuentra situado a unos pasos de una sala de congresos en la que se exige etiqueta. X viene de la sala de congresos, o sea, ¿qué quiere decir? Es la inferencia hipotética, la podríamos reconocer también como un argumento abductivo de una inferencia hipotética, y el argumento abductivo, que es otro tipo de argumento que vamos a estudiar particularmente, es aquello que hacen los detectives, ¿no? Es aquello que buscan aquellas situaciones, ¿sí? En las que se ve implicada una persona y analizando su forma de ser y las acciones que él tiene con respecto a un lugar común, ¿verdad? Y ese lugar común pues siempre nos va a indicar cuál sería la posibilidad, ¿no? ¿Cuál sería esa inferencia hipotética, ¿sí? En un supuesto. Entonces, si una persona aparece vestida con etiqueta y sabe que está en la sala de congreso o que va saliendo de, no sé, de los juzgados o que va saliendo del gobierno, de la presidencia municipal, pues muy probablemente esa persona este, estuvo en la presidencia municipal, ¿no? O esa persona no sé, es algún burócrata o algo, ¿no? Entonces, todas esas acciones nos llevan a pensar en cuál sería nuestra hipótesis en relación con con las observaciones que vamos realizando. Luego, vamos a ver unos ejercicios para ya terminar la sesión, a ver si nos quedaron claros. Vamos viendo. Aquí se les pregunto a ustedes. Los langostinos viven en el mar, así que el camarón probablemente también. ¿Qué tipo de razonamiento sería? ¿Qué tipo de, de inducción sería para ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es? Analicémoslo. Fíjense, aquí está. Los langostinos viven en el mar, así que el camarón probablemente también. ¿Sí? Vamos de plano general. ¿Será generalización? ¿Será analogía? ¿Sí? Nos está faltando datos, ¿verdad?
Ahí sí si nos ponemos a pensar. Pero muchas veces en el argumento inductivo, a lo mejor el argumento inductivo también es una inferencia inmediata, ¿eh? No necesariamente tiene que ser mediata o tiene que estar a través de una fórmula, sino que también nosotros podemos sacarla rápido. ¿Por qué? Por el carácter de la relación que tienen las oraciones, ¿no? En este caso las premisas. ¿Cuál sería la relación que tienen? ¿Cuál sería, según lo que ustedes han comprendido? Generalización. Generalización, vamos viendo. Es una analogía, fíjense. ¿Por qué sea una analogía? Fíjense. Los perros de raza A, o sea que en este caso podemos pensar que los langostinos que viven en el mar, ¿sí? Pero los langostinos son animales del mar, ¿sí? El camarón también puede ser animal del mar. Aquí, por ejemplo, nos están faltando datos, ¿verdad? Pero nosotros podemos generar esa inferencia a partir de que viene una clasificación muy clara, ¿no? O sea, en el caso de que sabemos que los langostinos viven en el mar y sabemos que los camarones también viven en el mar, ¿no? Entonces, simplemente por esa situación, sabemos que el carácter que tiene el langostino, o sea, que vive en el mar, que vive en el agua salada, quiere decir que el camarón probablemente también viva en el agua salada. ¿Por qué? Porque ambos son moluscos, ¿no? Ambos son moluscos. O son, también de un cierto tipo de raza muy similar y tienen características similares, si ustedes los observan. Entonces, esto sería un proceso ya más particular, un proceso que ustedes pueden llevar por sentido común y que hay que poner mucha atención porque a veces los mismos ejercicios o la inducción no se presta de una inferencia muy obvia, ¿sí? ¿Sí me explico? O a veces, en caso contrario, es demasiado obvio que decimos, pues es que claro, o sea, sabemos que los langostinos y los camarones son seres del mar, pero no sabemos cuál sería su característica particular que los hace ser dentro de la misma inducción, o sea, que podemos inducir que el langostino es primo del camarón o que tiene alguna relación morfológica con él, ¿no? Entonces, aquí sería una analogía, porque estamos comparándolo, ¿no? Es decir, los langostinos tienen patas alargadas y el camarón también y vive en el mar. Es muy probable que también el camarón, que tiene patas alargadas, viva en el mar. ¿Sí me explico? Luego, llevo comidas 10 almendras y todas estaban amargas. Está claro que todas están amargas. O sea, me comí una almendra y estaba amarga. Me comí otra almendra y estaba amarga, ¿no? Ese es el proceso. Me comí una tercera almendra y también estaba amarga. Me comí una cuarta almendra y también estaba amarga. Entonces fui comiéndome todas hasta llegar a la 10 y llegué a la deducción también, porque es una deducción porque vas a generalizar, ¿verdad? Y él estudiando ya la clave. ¿Sí? Estás induciéndolo también, ¿sí? De que todas las almendras están amargas y eso que quiere decir que para ti todas las almendras, de esas 10 almendras que son todas, o a lo mejor no son todas porque hay más, ¿sí? Pero para mí esas 10 almendras son todas y están amargas. Entonces, ¿qué sería ahí? ¿Qué tipo de inducción sería? Generalización, ¿no? A ver, sí, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Entonces, así más o menos es como funciona la inducción, de un modo más, pues más, creo que incluso es un poco más complejo que los argumentos deductivos, porque hay que fijarse bien en los términos, ¿verdad? Hay que fijarse bien en la forma en cómo nosotros podemos reestructurarla. ¿Para qué? Para que funcione, ¿no? Ahora, siempre que llegas tarde, escucho al vecino levantarse. Está claro que lo despiertas. O sea, si llegas tarde, entonces despiertas al vecino, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo el argumento. ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de característica tendría? Vamos a ver cuáles son. ¿Generalización? No sería, ¿verdad? Porque si fuera una generalización diríamos que siempre que llegas, o sea, todas las personas que llegan a la 1 de la mañana despiertan a su vecino. Y está yéndose desde un caso muy particular, que es una persona exactamente que es muy ruidosa al entrar, entonces despierta a su vecino, ¿no? Y es un solo caso. No podemos generalizarlo, tampoco podemos hacer una comparación, porque diríamos que todas las personas que llegan
que llegan tarde a su casa, despiertan a su vecino, ¿no? También esta persona llegó tarde y despertó a su vecino, por lo tanto es muy probable que también sea ruidosa, ¿no? Entonces, sería de causa-efecto la correlación que produce un fenómeno, o sea, este caso despertar al vecino, en la relación de la causa, que es el hacer ruido al entrar o llegar tarde, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? Ustedes digan. Causa y efecto, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Muy bien, ahí está muy claro. Siempre que llegas tarde, escucho al vecino levantarse, por lo tanto, está claro que lo despiertas. O sea, siempre que llegas tarde, ¿ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que también hubo un proceso, no nada más se queda con esta afirmación, sino que hay muchas otras. El lunes llegaste tarde y escuché al vecino levantarse. Dos, el martes también llegaste tarde y escuché al vecino levantarse. Entonces, siempre que llegas tarde, escucho que se levanta el vecino. O más bien yo me doy cuenta que llegas tarde porque el vecino se despierta. ¿Sí me explico? Entonces es una relación de causa-efecto. O sea, no se puede estar aislada, sino que no se puede, o sea, sacar algo hipotético porque es algo que sucede realmente. Ahora, como último, vamos a ver. La ropa está húmeda. Ha debido de volver sin paraguas. Seguro volvió sin paraguas. ¿Qué tipo de inducción sería? ¿Sería hipotética o cuál sería? Inferencias hipotéticas, ¿no? Sí, ¿por qué sería hipotética? Porque está diciendo que lo vio llegar mojado y estaba lloviendo, entonces no llevaba paraguas. Ok. Él lo está viendo. Sí, y probablemente sí traía paraguas, pero llovió de una forma torrencial, ¿no? A lo mejor fue una lluvia, una tormenta y pues ni el paraguas te ayuda, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Es una inferencia hipotética. ¿Por qué? Porque estás extrayendo una inferencia posible, una inferencia que no es real aún, ¿verdad? Que no tiene los suficientes premisas o indicios para afirmarla como en las otras, ¿no? En la anterior puedes decir que sí, o sea que siempre que ya me ha pasado 5 o 6 veces que llegas tarde y el vecino se despierta, entonces sí es una causa-efecto. Sí es una inferencia, es una inferencia ya eh, inducida, ¿no? Y acá en la última, pues no, sería la ropa está húmeda, pero ya debido de volver, pues es porque siempre, o sea, porque en ese momento, en esa ocasión, ¿sí? Eh, entraste con la ropa húmeda a casa, ¿sí? Y de seguro no traías el paraguas. Eso quiere decir que no nos está dando más que eso, ¿no? Es nada más la pura hipótesis de que nosotros podemos inferir el que no usaba paraguas. Y eso sería todo, eso es lo que vamos a ver esta semana. Ese es su actividad, por decirlo así. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. No, profe. Sí queda claro, ¿verdad? Entonces, fácil vamos a realizar el ejercicio. Es un ejercicio sencillo. Y no sé si ustedes tengan, pues no sé, algún comentario. Nada más les iba a avisar que el día de mañana se va a retomar la conferencia de Protégete. Por si alguno de ustedes no ha entrado, comparta, les voy a compartir su link para que puedan ingresar los que no pudieron la semana anterior. Pues es que la conferencia se recorrió porque la conferencista se equivocó de día y nos agendó un día que estaba ocupada, entonces va a ser mañana para quienes puedan o gusten ingresar. Y sería todo por hoy.